Hola a todos, buenas tardes, buenos días, según donde estéis en el mundo. Bienvenidos hoy también a este canal Física de la Creación. Soy Steve Loxe y hoy tengo el placer y el honor de saludar y a dar la bienvenida a Ricardo Vilches Navamuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Steve. El honor es para mí. Muchas A gracias. ver, Ricardo se conecta hoy con nosotros desde Costa Rica y Ricardo tiene un recorrido bastante importante, pero es fotógrafo profesional, también ufólogo y también psicólogo. Pero lo que quiero destacar sobre todo es que tiene 43 años de experiencia en el tema OVNI. Y por eso lo invité hoy aquí con nosotros, porque él empezó aún ya años atrás con los grandes como Freixedo, por ejemplo, ¿no? Y entonces me gustaría pedirte, Ricardo, si pudieras hablar un poquito de ti y de tu recorrido y de tus experiencias brevemente. Sí, claro que sí. Fue muy interesante cuando yo empecé porque tuve unas oportunidades tremendas de conectarme con gente realmente interesante e importante en la investigación del fenómeno OVNI y que ya eran ellos destacados investigadores. Ya ellos tenían un récord muy grande, ¿verdad? Y hicimos muy bien, digo yo también hicimos porque mi hermano también estaba a la par ahí, hicimos muy bien de hacerlo y de instruirnos con ellos y confiarles a ellos parte de esa experiencia para que viniera hacia nosotros, ¿verdad? Entonces sí, fue importante. Y entonces ahí tenemos a un Salvador Freixedo, a Jacques Vallée, a Jan Norrie, y en fin, hay mucha gente ahí, el Enrico de Vicente en su tiempo también, a Fernando Jiménez de Lodo, Andreas Faber-Kaiser, por Dios, es que hay un montón de gente en medio de todo esto que nos asesoró y que nos ayudó y nos orientó. Salvador Freixedo recuerdo muy claramente allá por los 80 que cuando nosotros teníamos una pequeña organización que se llamaba el ICICE, Instituto Costarricense de Investigaciones Científicas y Exobiológicas, un nombre muy rimbombante, decía Salvador, no se hagan grandes, porque si no se mueren muy rápido. Consérvense en pequeñito, ustedes sigan ahí en pequeñito, vayan investigando. Y nosotros le escuchamos muchas cosas a él y tenía toda la razón, ¿verdad? Tenía toda la razón. Y la otra cosa que también ocurrió en medio de eso es que muy rápidamente nosotros nos dimos cuenta de la importancia de los hombres contacto. Uh-huh. Y que en aquel momento, pues estos investigadores como Salvador Freixedo sí le ponían atención. Juan José Benítez o Andrea Faber-Kaiser, todos ellos le ponían atención. Algunos, el mismo Jacques Vallée le ponía atención. Alan Jaime no tanto, pero ellos le ponían atención. Y entonces en medio de eso, en el año 76, por ahí de octubre del 76, apareció en Costa Rica una persona que afirmaba haber tenido contacto con extraterrestres. Era el ingeniero Enrique Castillo Rincón, un costarricense colombiano que tuvo unas grandes experiencias y del cual puedo contar mucho porque fueron 25 años detrás de él con la investigación de él. Le hice muchas preguntas, estuvimos en muchos países juntos, yo lo seguía, quería saber cuál era la familia, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces fue una historia también muy interesante porque él, que tenía más información y tenía más contacto con estos investigadores, él nos facilitó el camino para ir a donde estos investigadores, ¿verdad? Y así lo hicimos, y estuve en Las Vegas, en México, en Venezuela, en Colombia, en fin, en muchos lugares con él, porque como él es uno de los pocos contactados que se convirtió en investigador. Entonces ya él como investigador ya tenía esa otra iniciativa y por supuesto uno iba detrás de él. Así que la experiencia es muy buena, es muy sana. Hicimos más o menos las cosas semejantes a lo que estaban haciendo los investigadores. Yo no soy científico, pues entonces yo
valoraba e investigaba hasta donde llegaba mi potestad, pero en el momento en que requería el análisis científico, pues así se hizo, ¿verdad? Y se hizo, por ejemplo, con la famosa fotografía del ovni de la laguna de Cote, que ya hablaríamos, pero sí hicimos investigación de campo, ya no es la investigación de escritorio y el análisis de internet y el análisis de lo que dicen los diferentes youtubistas y toda la cosa, no, ahí hicimos la investigación de campo, íbamos al lugar donde decían que había visto algo, que había una huella, que cualquier cosa de esas la hacíamos, y entonces uno palpó de una manera diferente los ojos, por ejemplo, de un policía o de varios policías que decían que se les había apagado la radiopatrulla, que el objeto había estado a 30 metros y cosas por el estilo. Uno vio las reacciones personales, y tú sabes, como psicólogo, que eso es muy importante para ver la credibilidad, ¿verdad?, de la persona que está contando un cuento, ¿verdad? Así que hicimos todo lo que otros investigadores hicieron y demostramos aquí en Costa Rica que el fenómeno, pues, también se daba en Costa Rica como se estaba dando en todas las partes del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Así que fue muy, muy bueno, y fue un muy buen momento, porque había muchas cosas, había surgido el gran evento del 77 en Acapulco, ¿verdad? Donde fueron 24 investigadores de ese nivel de alto, ¿verdad? Coronel Stevens, estaba Vale, estaban todos ellos ahí, era muy, y a nosotros nos tocó estar como a la par, era Fabio Serpa y todo lo que podíamos nosotros lo acaparamos. Y hubo una cosa, algo importante también dentro de la investigación, y fue que nunca dejamos el trabajo por la investigación. Siempre profesionalmente actuamos, y el trabajo más bien nos daba la posibilidad de hacer los gastos que requeríamos para desplazarnos a una y a otro lugar. Entonces, nunca lo dejamos. Y eso también fue recomendación de Fresedo, porque eso le permitió hacer uno más objetivo, más ecuánime, sopesar más la experiencia y nunca dejar el trabajo, ¿verdad? Eso fue también muy interesante. Uh-huh. En fin, ahí hay una larga trayectoria, con unos 120 casos recogidos en Costa Rica, y pasó un poco también algo que desanimó lo que era la investigación de campo, porque el Richard Hynek en el año 79 nos dijo: olvídense ya de investigar luces y cositas en el cielo, eso no vale la pena, ya eso está totalmente demostrado y eso no vale la pena. Busquen las pruebas más duras, cosas más cercanas, hagan eso, y así lo hicimos. Entonces nosotros dejamos de investigar muchas cosas que en realidad pueden tener sustento tal vez en las esferas más altas a nivel oficial, con los militares, pero para uno ya no tenía sentido estar. A mí me cuesta salir ahora en este momento a hacer una investigación, tiene que tener un nivel de interés muy alto para yo poder ir. Hace poco, y lo hicimos ahí, creo que fue en abril, aquí en Cartago, con un objeto ahí que se registró, muy interesante. Tengo ahí muchas pruebas y fotografías de lo que pasó ahí, pero ya me cuesta salir por una luz o por una simple cosita que ya no merece y que no va a trascender como prueba, porque nosotros lo que queríamos en alguna medida era aportar algo que fuera sólido o lo más sólido posible. Y bueno, con la fotografía de la laguna de Cote resultó posible eso, porque aunque duró mucho la investigación, sí fue posible, y hoy por hoy está considerada como una de las mejores fotografías del mundo, inclusive considerada como una de las 3 favorecidas como prueba dura. Pasemos justamente con el tema. Para darles a los seguidores un poco de una pincelada, pues hoy nos gustaría hablar de este caso, concretamente del ovni de la laguna de Cote, porque es un tema bastante, digamos así, desconocido ya hoy
porque sobre todo digamos, los jóvenes, los más jóvenes, no llegaron a conocer este tema o este caso. Entonces, cuéntanos, si puedes, así en orden, digamos, cronológico, sí, más o menos. sí, más o menos, Sí. qué pasó, qué ocurrió y qué has podido tú descifrar o descubrir. Bueno, lo que pasó ahí fue que... Primero, ¿dónde está? Dinos esto. Primero, ¿dónde está exactamente? Bueno, la laguna de Cote está cerca de un volcán muy conocido en Costa Rica que se llama el volcán Arenal. Precisamente en el año 71 estaban por hacer una gran represa y hacer un gran lago, y que está muy cercano a la laguna de Cote, se llama el lago Arenal. Antes de hacer ese lago, mapearon toda la zona y utilizaban aviones con cámaras grandes, con negativos en rollo gigantescos, y con un formato de 8 por 8 pulgadas o algo por el estilo. Era un negativo muy grande. Eso fue en el 71 y pues mapearon toda esa zona, y resulta que en el año 79 una persona va al Instituto Geográfico de Costa Rica y quiere unas fotografías de esa zona. Cuando estaban revisando las fotografías de esa zona, ven los del laboratorio fotográfico del Instituto Geográfico de Costa Rica, que pertenece a un ministerio, observan una cosa muy extraña en el negativo, y ellos creen que es una gota de agua. Recordemos que una gota de agua en un negativo ya grande, pues representa, qué sé yo, más de medio centímetro, ¿verdad? Y medio centímetro en un negativo de 35 milímetros es mucho, ¿verdad? Eso sería una cosa muy grande. Bueno, como este tenía como 8 pulgadas, ellos empiezan a revisar el negativo y se dan cuenta de que no, que eso no era una gota de agua que se había quedado impresa con el mal revelado, o una gota del revelador o del fijador, etc. Entonces, ellos hacen unas copias y sabían que yo era fotógrafo y que estaba investigando el fenómeno OVNI. Entonces, me llamaron a mí, fui con mi hermano, fuimos allá, vimos las fotografías y me dijeron que qué opinaba. Y yo como fotógrafo, pues yo digo, esto es muy grande para un negativo de este tamaño, esto es muy grande, muy difícilmente va a ser algo del fijador. En fin, yo dije, no, aquí hay algo interesante, vamos a tratar de ver si se hacen bien las cosas. Entonces solicitamos las fotografías que fueran selladas por el Ministerio de Transportes y por el Instituto Geográfico, de manera tal que ya con ese sello yo podía enviarlas a Estados Unidos para que fueran analizadas con un cierto grado de oficialidad, porque ya valía la pena. Ya no era de un fotógrafo, no, ahí nadie lo vio. Ellos habían 3 personas dentro del avión cuando se tomó la fotografía, pero ponían las cámaras en automático y nadie vio el objeto. Entonces, lógicamente a mí me llamó mucho la atención porque yo no había visto fotografías tomadas de arriba hacia abajo. Todas las fotografías que había visto yo eran de abajo hacia arriba. Y esto permitía hacer un análisis mucho más exhaustivo, ya que comparativamente podíamos ver tierra, bordes, dimensiones de construcciones, etcétera, etcétera. Entonces, además, el objeto estaba... Y apreciar la distancia también. Exactamente, 8 de la mañana, 8:25, estaban los datos que la misma cámara daba, ¿verdad? A cuánto de altura, creo que eran 3.000 pies, y estaban, ahí eran las 8:25 de la mañana, etcétera. Entonces daban unos datos mínimos y eso se tomaba cada 18 segundos. Entonces había una fotografía antes y otra fotografía después, y uno podía decir, bueno, en ese lugar donde estaba el objeto, resulta que debió de estar la fotografía anterior y la fotografía posterior, y no salía. Entonces, con 18 segundos de diferencia, también se podía hacer otras valoraciones de si el objeto se desplazó y a cuánto pudo haberse desplazado dependiendo de la altura
etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que ya nos dieron las fotografías selladas, yo las mandé a una organización que dirigía Ray Stanford, si no me equivoco, que se llamaba, bueno, ya ahorita me recuerdo. Es igual, no te preocupes. Sí, de las pocas que investigaban y hacían los primeros análisis digitales. Wow. Los primeros análisis. Entonces se vio. Y bueno, ellos la calificaron como una fotografía de buena fe de un objeto aéreo desconocido y le calcularon previamente 40 metros de diámetro. Pasó el tiempo, eso fue como en los años 80, pasó el tiempo, bueno, ya teníamos un análisis científico, ya no era Ricardo Vilches, ni el MOP, ni el Ministerio, ni el Instituto Geográfico, ya había un análisis científico que no tenía nada que ver con Costa Rica y que eso le daba mucho más fuerza a lo que se investigaba. Eso fue en los 80. En el 85 viene a Costa Rica Jacques Vallée a propósito del congreso que nosotros hicimos, que se llamó 100 años de investigación de los grandes misterios del hombre, donde invitamos a 15 personajes. Fue muy, muy exitoso el congreso. Durante una semana eran charlas en la mañana, en la tarde y en la noche, y muy bien organizado. 5 días tremendos, ¿verdad? Wow. Bueno, cuando Vallée se despedía, yo le tenía un paquete. Y el paquete era la fotografía de Laguna de Cote. Todas las fotografías con la investigación y el análisis que se había hecho en Estados Unidos, con toda la información que nosotros habíamos recogido aquí en Costa Rica, etcétera, etcétera. Y él se entusiasmó cuando vio una cosa de esas, porque una fotografía de esas, pues él las conocía muy bien como astrónomo y él sabía lo que era perfectamente una fotografía de esas que no ves prácticamente nunca, a no ser de que estés en una institución oficial, ¿verdad? Esas cámaras que no las tiene nadie porque no se usa. Entonces él se las llevó. 5 años después se hace una publicación. Él hace la investigación junto con Richard Hines, otra persona que fue asesor de la NASA, también es ingeniero y psicólogo de la NASA, Richard Hines, y que fue uno de los que contribuyó a hacer estos aparatos que son los simuladores para los astronautas. Esta persona estuvo en eso. Vallée había estado en la NASA ahí con el proyecto del análisis de las fotografías de Marte. Entonces eran 2 personajes que estaban metidos ahí. Ellos hicieron todos los análisis, la investigación, etcétera, etcétera. Y publican su artículo científico en una publicación de la Universidad de Stanford. Ajá. Entonces eso ya le dio otro nivel, porque sale de una publicación científica con 2 científicos haciendo eso y le eleva el nivel, ¿verdad? Definitivamente a la fotografía. Posteriormente nos piden el negativo para hacer el último análisis. Y entonces aquí en Costa Rica el ministerio dijo no, a no ser de que sea, porque había que cortarle los rollos. Entonces, no, porque tiene que ser a solicitud de una universidad. Entonces ahí intervino Peter Sturrock, ¿verdad? El del informe Sturrock, y nos manda una nota solicitando el negativo, y el negativo se envió a los Estados Unidos, hicieron el análisis, y cuando hacen el último análisis, al objeto le dan 200 metros de diámetro. Era un objeto bien grande, un objeto sólido de 200 metros. ¿Verdad? Una pregunta. Sí. Realmente, tú, si ves con ojos libres como tal, ¿qué se ve en esa foto? Es que, bueno, primero que era muy... ¿No lo tienes? ¿No nos lo puedes mostrar? Vamos a ver cómo haría...
sí, podría mostrar la fotografía. Sí, sí. Vamos a ver, déjame ver, la voy a buscar acá. No, si lo tienes digital Ah, en tu sí, ordenador, sí, ya lo entonces tengo aquí. te digo cómo hacerlo, es fácil. Ok, espérate para sacarla. Y entonces una vez que la saco, dice Costa Rica, un minuto. Wow, sería interesante verlo también. Sí, claro, ¿verdad? Porque vale la pena. El, claro, este informe lo que dio fue este pie para que la foto la tomaran en muchísimos lugares. La usan como portadas en libros y además en el informe Cometa en Francia, Ajá. creo que ya en los 90 la portada era el ovni de la laguna de Cote. Fue Vaya. muy interesante porque cuando uno ve cómo repercutió la foto y cómo prácticamente ahora sale como una de las fotos más importantes que se han tomado a nivel, digamos, no militar, ¿verdad? Pues entonces resultó ser muy, pero muy interesante. Vamos a ver, a ponerla aquí y voy a ponerte un close-up, voy a ponerla en el escritorio, vamos a ponerla en el escritorio, ok, aquí la tengo, y el close-up porque vale la pena, porque es muy nítida. Vamos a ver, aquí ya la tengo en el escritorio, ahora tú me dices cómo, qué Mira, tengo que si hacer. mueves tu ratón aquí en la pantalla donde nos vemos, Sí, Zoom, verás en el menú de abajo un botón verde. compartir pantalla, Eso es. ok. Y solamente le das otra vez porque está seleccionado por defecto Uh-huh. pantalla entera, entonces le das otra vez compartir pantalla. En la parte, ahí llega. Ahí lo tenemos. Vale, pues Ahí lo ahora tienes. tú navegas, sí, ya lo vemos. Bueno, entonces, espérate para ver cómo hago yo para ver la foto, porque no la puedo. Abre la foto sencillamente. Ah, ok. Vamos a ver. Ahí llega. Ok. Ok, aquí la Eso tenemos. es. Bueno, entonces este objeto, lo que yo veo Ajá. es un objeto nítido, muy nítido, Ujú. como nunca había visto un objeto de lo que consideramos ovnis, Pero ¿verdad? además, ¿qué vemos aquí? Bueno, lo que En la vemos parte izquierda es tierra y árboles o qué es? aquí a la izquierda es este fondo que está aquí, lo ves Es agua. con el cursor, esto todo es la laguna, el lago de Cote que tiene forma de corazón, por cierto. Esto que Ajá. está aquí es la prensa en el revelador Ah, ok. de y esto que está aquí es parte del borde de la laguna. Ajá. Aquí hay a mano izquierda, hay construcciones, etcétera, etcétera. Aquí te estoy dando yo tal vez no escogí la mejor foto, pero quería que vieran el close-up del objeto. Así que entonces, Ujú. la laguna, esto es una prensa Sí. de la foto, y aquí a mano izquierda todo lo que va a ser el terreno y Ujú. donde están más cercanas las construcciones. Ujú. El objeto se dice que está saliendo de la laguna porque aquí no se ve completo, ¿verdad? Pero de eso no estamos tan seguros. Puede ser como una distorsión o como un reflejo de la misma laguna y entonces no Sombra. estamos tan seguros, ¿ok? El objeto es más o menos redondo, no sabemos exactamente si era ovaloide, pareciera que tuviera un picacho aquí, ¿verdad? Pareciera Ujú. que tuviera un picacho. Y de acuerdo a las construcciones que habían aquí a la izquierda, el objeto entonces tiene una medida de 200 metros. Wow. Valé vino después a la Laguna de Cote, Valé vino después a la Laguna de Cote y estuvo él ahí en solitario preguntándole a diferentes personas si ocurría algo en la laguna, etc. Y Richard Hayne, también yo acompañé a Richard Hayne, y Richard Hayne me pidió navegar en la laguna, navegamos y más o menos de acuerdo a las indicaciones de la misma fotografía, estuvimos exactamente debajo de lo que sería este objeto, en el vértice exacto de lo que sería el objeto. Para él era muy importante
porque digamos que no tenía toda la información que él hubiera requerido cuando se hizo el artículo, pero él la ratificaba yendo ahí, ¿verdad? Y cerciorándose de que toda la información que nosotros le dimos, pues era cierta, o por lo menos cierta sí era, pero tal vez exacta. Eso era lo que más a ellos dos como científicos les interesaba, y por eso fue que vinieron allá. Por otra parte, como veo que es blanco y negro, en aquellos años aún no estaba el color, ¿no? El negativo 71, color. no. Y además la cámara esta de blanco y negro eran del tipo de cámara que se usaba más o menos, bueno, ya un poco más adelantado, pero lo que se usaba en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, eran rollos y era una cámara grande. Imagínate, para albergar un negativo de eso se tiene que haber desplazado el negativo más o menos el tamaño de un 8x10, no, un poco menos, 8x8 pulgadas. Bueno, entonces después, bueno, ya la fotografía toma la fuerza, se hacen los artículos y bueno, los investigadores tal vez como decías tú, los jóvenes no la conocen, aunque ha salido en algunos vídeos, pero en realidad, si tienes razón, es poco conocida, por lo menos en la actualidad. En aquel momento sí fue un boom, pero en la actualidad muchos jóvenes probablemente no la conozcan. Yo ya tengo un resumen, a ver si hago un librito pequeño. Quiero hacerlo en español e inglés porque considero que lo merece la fotografía de la Laguna de Cotón. ¿Y hay más fotos también o solo sale en esa? No, solo sale en esa. El negativo 18 segundos antes no sale, y supuestamente tenía que estar en el negativo anterior, porque esta parte lo cubre el negativo anterior y esta parte la cubre el negativo posterior. O sea, quiere decir que más o menos donde está el objeto tiene que haber salido en las otras dos fotografías. Sí. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Sí, después, pues, lógicamente, han habido algunas, digamos que, críticas negativas, pero sin fundamento, como todo, pues, ¿verdad? Claro. Como en todo. Y realmente no ha habido una sola crítica que esté bien fundamentada. Yo tuve mis problemas con esta fotografía porque yo se la mandé a un amigo mío que estaba en una universidad en Texas, en Estados Unidos, y yo aproveché que él estaba haciendo un doctorado allá para que hicieran el análisis de la fotografía. Porque yo la mandé a muchos lugares y bueno, no tuve respuesta en muchos lugares, pero esta gente de la universidad, la directora, la manda a Philip Klass. Philip Klass es, digamos, la persona que denigraba cualquier fotografía. Ajá. Siendo un periodista, él era, digamos que, el más conocido que denigraba cualquier fotografía. Ninguna fotografía era correcta. Y entonces a mí me acusa, en una carta a esa universidad, a mí me acusa de que yo, como soy fotógrafo, probablemente trabajé en el Instituto Geográfico y hice el montaje. Bueno, tuve que ir a la Cancillería para sacar un documento que constara de que yo nunca había trabajado en el Instituto Geográfico, ni en el Ministerio de Obras Públicas, ni estuve por cerca, por ahí, ni nada por el estilo. Y tuve que sellarlo en la Cancillería, etcétera, etcétera, ese documento, para demostrar que yo no tuve nada, absolutamente nada. Ni acceso, ni estabas presente, ni nada. Nada, pero siempre hay gente, ¿verdad? Pues inmediatamente como fotógrafo, entonces ya me asociaron. Y también fue cosa curiosa que en aquel momento el director del Instituto Geográfico, cuando nosotros solicitamos la fotografía que la sellaran como algo oficial, el director dijo, eso es la tapa de un tonel, la tapa de un barril, dijo él,
¿verdad? Entonces yo le dije, no importa que sea una tapa de un... Nosotros le dijimos, no importa, séllenos la fotografía y nosotros la investigamos, ¿verdad? Entonces hay ese tipo de anécdotas que siempre van a pasar porque hay escepticismo con toda razón. Yo no me opongo a eso. Y si hay un escepticismo sano, pues a mí menos me importa. Pero cuando ya son tonterías, pues a uno lo que le da es risa y uno sigue adelante sin que eso... Voy a detener, ¿vale? Compartir. Pues, la verdad, es impresionante porque sabemos que incluso en la tecnología antigua, no como hoy, que se puede hacer todo por Photoshop, ¿verdad? Claro, pero claro. Antiguamente no se podía, digamos así, falsificar una fotografía con tanta facilidad. Tenías que tener conocimientos de fotografía para... Es que eso es parte del asunto y cómo manipular, cómo hacer unos montajes de una fotografía para que después el negativo no lo descubra. Cuando hay un microscopio te puede perfectamente decir, ahí hay un borde, ¿verdad? Es fácil. Por eso lo pidieron los negativos en Estados Unidos. Y además, entonces sí, las limitaciones que teníamos antes, y le oí a un investigador alemán, que ahorita no recuerdo el nombre, decir que las mejores fotografías de ovnis son las viejas, porque van a tener un grado de credibilidad más grande, porque era más difícil hacer los trucos. Hoy por hoy ya no se investiga casi nada. ¿Por qué? Porque cualquiera se hace un truco. Pues te digo incluso que yo he visto fotografías más antiguas de alrededor, o sea, entre los años 56 hasta 78, hasta el 78, que no sé si conocerás el caso de Italia de Amicizia, Gaspare de Lama. Yo he visto las fotos también, incluso me permitió sacar con mi cámara unas fotos. Entonces yo he visto las fotos originales y se ve claramente que esto no era ningún tipo de manipulación, ¿sí? Entonces, claro, en aquellos años, bueno, estábamos diciendo, ok, mira, que los nazis ya estaban durante la guerra, ya estaban probando, yo qué sé, aparatos de vuelo de este tipo, ¿no? Y todo en secreto, que podrían ser aquellos. Claro. Pero pasa algo que en estas fotos que yo vi, hay algo raro que parecía que no podía ser humano, digamos así, que no es del todo físico, sino que tenía algo energético, además, este ovni que está en aquellas fotos. Y realmente digo, wow, claro, esto no puede ser nazi, por ejemplo. Entonces, claro, como tú fotógrafo profesional, ¿sí? También puedes analizar y comparar otras fotografías, incluso las actuales, que pues salen muchos actuales, y saber que si es un montaje o no es un montaje. Sí, yo me adelanto muchas veces y hay gente que se molesta porque yo digo, bueno, yo personalmente, esa fotografía no me vale para investigarla, no me vale. Y puede parecer muy buena, pero no me vale, ¿verdad? Y además tengo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero estas fotografías antiguas, sí, el margen era muy limitado. Y yo le oí a Jacques Vallée una vez decir que para que un objeto se viera real en aquellas épocas, hacer un montaje de esos requería como $50,000 en Hollywood. Porque había que hacer unas maquetas grandes que fueran proporcionales y que tuvieran las dimensiones mínimas para que pudieran parecer reales. Si la fotografía, vamos a decir, una fotografía, un truco verdaderamente bueno. Hoy no, y por eso yo lamento que los videos
y las fotografías que salen en internet vienen así, hasta sin fuente. Y ya es una difusión total y absoluta de prácticamente cualquier cosa. Entonces ahora lo que hay que poner atención es a testigos más calificados o a gente como estas que mencionas, de Micha, o al turco, ¿verdad? Que hace unas fotografías muy difíciles en la noche, ¿verdad? Que hace unas fotografías muy difíciles en la noche, o cosas por el estilo. Hay que poner atención, un poco más de atención y también ya no a una simple luz, sino que algo que uno pueda considerar ya no un ovni como tal, sino un objeto aéreo desconocido, totalmente, pero ya no como algo difuso, sino como una nave o algo que no sabemos si es de la Tierra o no. Pero en este momento, ¿quién está analizando los videos? Casi nadie. Yo creo que nadie. Tal vez algunos de los cineastas y cosas por el estilo, ¿verdad? Ricardo, luego, ¿qué hubo de este caso? ¿Qué pasó? O sea, bueno, ¿llegó a hacerse público o no sé? Sí, claro. El caso, inclusive en los periódicos de Costa Rica salieron y ya el caso ya tuvo, digamos que trascendió públicamente, ¿verdad? Tuvimos otros testimonios de otros avistamientos dentro de la laguna. Oh. Y entonces hay gente, inclusive dentro del análisis, dentro del artículo que Valé y ellos publican, creo que sale un dibujo de mi hermano, de una cuestión que sale como si fuera como un submarino dentro de la laguna con 3 torretas. Casi como con 3 torretas. Eso lo vieron testigos ahí. Y parece ser que han habido otros avistamientos, pero nada tan sensacional o tan importante como el ovni de Laguna Cote, porque no hay un registro fotográfico de alguna cosa. Pero pareciera ser que ahí han habido anomalías dentro de esa laguna en un tiempo dado. Y después de que ya se hizo público, la fotografía y el análisis, primeramente porque recuerdo que cuando fuimos al periódico más importante de Costa Rica y mostrarles el análisis científico y mostrarles las fotografías para ver si hacían un reportaje, todavía ellos dudaban completamente, ¿verdad? Y bueno, ya vieron que el reportaje valía la pena y lo hicieron público. Y claro, eso ya el impacto fue importante en aquella época. Estoy hablando del año 85, 87, ya hace, imagínate, 30 años. Claro, ¿verdad? Claro. Eso fue lo que repercutió. Ahora yo hice un artículo, creo que hace como 12 años, para hacer como un resumen de todo, y es, digamos, como el índice de mi librito, que donde voy a sacar más documentos y más información. Y bueno, en mi blog, el ovni de la Laguna de Cote es uno de los artículos más leídos en mi blog, porque hay gente que claro, ve la fotografía de pronto y entonces quieren saber un poco, y bueno, el artículo mío está ahí para que la gente lo pueda ver. Luego pondré el link para los demás que puedan acceder al blog, y también para si tienes alguna otra cosa, no sé, libros o algo donde se pueden conseguir, o investigaciones, si tienes algo publicado. Bueno, salieron varios artículos. Por ejemplo, Juan José Benítez, en una colección de 1000 fotografías de 3 tomos, en 1980, él nos solicitó la fotografía. Él nos solicitó la fotografía porque él la había visto en una publicación, en un artículo que yo había sacado para aquella época, en los años 80, en México. La revista se llamaba Contactos Extraterrestres en México y se publicó. Por cierto que el artículo salió en Alemania y por primera vez fui von Ricardo Vilches, el von, ¿verdad? Que utilizan ahí. Entonces, lo de Juanjo fue muy curioso porque él conocía la fotografía, y dentro de esas 1000 fotografías él quería poner la Laguna de Cote.
y no nos conocía, en el año 80 no nos conocía. Entonces él manda una nota con un sobre donde decía, en lugar de poner la dirección, pone, ponía, creo en la eficiencia de los correos de Costa Rica, señores Ricardo y Carlos Wilson. Y en 8 días nos llegó la carta y así empezamos el contacto con él, lo conocimos, le mandamos la fotografía y él hace entonces, ahí hay una parte de la publicación. Después hay en el informe Cometa, en el libro del informe Cometa, no sé si salió en español, pero sí salió en francés. En ese libro también sale la cuestión del ovni de Laguna de Cote. Hay que acordarse que el informe Cometa y el informe Sturlux, los dos son dos informes, digamos, muy serios, que salen de la academia y que salen de la oficialidad. Para mí estos dos informes, digamos, no salen directamente de militares, pero sí salen de la academia y de la oficialidad francesa, porque están metidos la gente de GEPAN y todo eso. Entonces fue muy importante que tomaran en cuenta en los dos informes la fotografía del hombre de Laguna de Cote. Ok, entonces, en tu blog, ¿qué más podemos encontrar? No, en mi blog ahí vas a encontrar publicaciones de todo tipo. Okay. Ahí yo hago publicaciones sobre regresiones, hago publicaciones de política, es muy variado, no es un blog donde yo me meto mucho, pero ahí hay unos 90 artículos, creo yo, hay tengo de todo, voy poniendo cosas. Ok, pues ahí pondré debajo del vídeo, pondré también el acceso y si estás de acuerdo también, si alguien quiere hacerte preguntas. Claro que sí, cómo no. Ok, ya me pasarás tu email quizás, ok, ponemos aquí abajo también. Okay, ¿vale? Ahora yo te ok, para finalizar. Sí. Luego, o sea, el caso se olvida o ya no hay más investigaciones, ya lo dejan pasar, ya se hace, no sé, porque... No, mira, el caso continuó en alguna medida con la venida de Ballet, que vino exclusivamente, nos pidió, no quiero periodistas, no quiero absolutamente a nadie, y estuvo 8 horas con mi hermano y conmigo hablando, y después se fue para Laguna de Cote y dijo que no quería a nadie acompañado, que él quería ir solo, iba con su esposa Janine en aquel momento que tuvimos el gran placer de conocerla a ella. Y Richard Haynes, que vino. Después, ya de ahí no ha pasado absolutamente nada, lo único que ha pasado es que siempre el caso siempre se cita porque es el caso clásico de Costa Rica. No ha habido una investigación científica más profunda. Tú sabes que aquí nosotros en Costa Rica no tenemos militares. Y eso es muy bueno porque en alguna medida también entonces no tenemos presión de absolutamente nada. Y aquí cuando ha sucedido algo a nivel oficial con policías, no hemos tenido tampoco problemas y hemos recibido informes de policías directamente, el informe hecho a sus comandantes, etcétera. Entonces no ha habido problema. Pero el caso se cierra una vez que termina Ballet y no nos envía más información, el caso se cierra. Sabemos que han ocurrido algunas otras cosas, pero no tienen, digamos, que la fuerza o la importancia que pudo haber tenido la fotografía de Laguna de Cote. Yo tengo aquí varias fotografías en Costa Rica, pero desgraciadamente, lamentablemente, no he podido investigar a ese nivel otras fotografías, porque no me la quieren dar las originales, porque las gentes empiezan a hacer trucos sobre ellas y se pierden las originales, en fin, por un montón de intereses, porque se desespera la gente por publicar la fotografía. Pues yo digo, no la publique todavía, démosle chance, esperemos a que la hagan el análisis, porque con el análisis va a remontar la publicación, la publicidad de esa fotografía. Pero si ya se publica sin haber hecho, bueno,
un mínimo de investigación, ok, pero si se publica sin absolutamente nada, simplemente por estar en la red, entonces ya lo descalificamos, ¿verdad? Ya lo descalificamos. Claro. Y yo siento que en parte no es solo aquí en Costa Rica, sino que es en el mundo la investigación de campo se ha disminuido. La importancia está en otras cosas, ¿verdad? Se ha disminuido. Yo sí saldría al campo si tengo una huella física, si tengo una fotografía seria, yo sí salgo al campo. Pero de lo contrario, no. Ahora, ¿cuántas personas lo hacen? Porque eso significa dinero. Que la gente no crea que no. Si estando aquí simplemente ya hay tiempo y ese tiempo es oro, como dicen entre comillas, bueno, ya desplazarse, gasolina, hotel, comida y quedarse en un lugar alejado o ir en avión a otro país, lo que sea, ya es otra cosa, ¿verdad? Y eso menos lo hará gente que está acostumbrada simplemente a difundir o a publicar fotografías, eso. Entonces yo creo que ahora se disminuyó y más aún si el Pentágono, si la Marina dice que sí hay ovnis, pues entonces menos van a investigar si ya oficialmente se acepta. Menos van a investigar. Por cierto, investigando. Por cierto, ¿qué opinas de la famosa grabación por el caza que acaba de salir hace poco? Sí. Que ahora mismo salió, sí, el zigzag, ¿no? El que hacía, y el que ahora últimamente incluso el ejército estadounidense pues publicó algo o reconocía que sí que existen estos ovnis. Es reciente ahora. Recuerda una cosa, ¿cómo fue? El Pentágono, a través de Elizondo, saca los videos. Cuando dice, son ciertos, son verdad. Pero faltaba que la Marina, de donde procedían los videos, faltaba que la Marina lo dijera. Entonces ahora ya el Pentágono lo dijo, ahora ya la Marina lo dijo. Entonces ya son dos instituciones oficiales que están diciendo que sí existen y están yendo más allá porque ya los pilotos han sido entrevistados y lo han asegurado y están diciendo esto no es terrestre. Y ellos tienen mucho más información que la nuestra. Claro. Muchísimo más información. Porque ellos saben lo que está pasando. Un poquito que nos desviamos del tema. No importa. Pero ¿tú crees que estamos ya a punto de una, digamos, desvelación oficial o es que se está dando. Se está dando. Va a ser a cuentagotas. Va a ser a cuentagotas. Yo siento que es así, pero ya se está dando. Mira, hay gente que está dando información que ha salido del ejército, de funcionarios, de por allá, de por acá. El mismo Elizondo, yo considero perfectamente posible que a ese sea mandado a que diga eso. ¿A quién? ¿A Elizondo? Sí, claro. Mira, tú te vas ahora, vas a tener tu dinero para hacer tus investigaciones y lo que sea, y tú di hasta aquí esto. Y no lo van a dar a cuentagotas. Eso es mi percepción, ¿me entiendes? Más de uno de estos que tiene está sentido. Puede ser perfectamente que sean mandados, porque hay unos que quieren que salga todo y hay otros que no. Y parece ser que los que tienen más fuerza son los que no quieren que salga completamente el pastel, ¿verdad? Que se dé a conocer. Pero ahora, ya sabes, con el Congreso de Barcelona, otro representante más de la oficialidad, ¿no? Que es Michio Kaku, el famoso científico, ¿no? También viene a hablar de eso y habla justamente de esta grabación que lo muestra en la pantalla. Claro. Dice, pues sí, claro. Ellos son los que tienen que darnos las pruebas. Ellos son los que tienen que darnos las pruebas. Y ahora van a demandar las pruebas de ellos. Bueno, ya las están dando. De alguna manera ya las están dando. A mí el vídeo que más me impresiona es el que está un poco más nítido y donde el objeto va dando vuelta.
dentro del cuadrito va dando vuelta, ¿verdad? O sea, se está desplazando, pero además está haciendo otro movimiento. Y ese me llama la atención de manera tal que eso ya no puede ser de nosotros, porque el avión seguiría así, no estaría siendo así tomado como estaba, ¿verdad? Sí. Yo siento que la información la van a ir soltando poco a poco. Poco a poco. La han ido soltando poco a poco. La han ido soltando porque, bueno, los documentos de la CIA, Andrea Faber-Kaiser ya tenía en 1980, había publicado un libro. Sí. Ya nos habían soltado. Y el FBI también. Entonces a mí me dice, bueno, te voy a contar una anécdota. Yo en el 78 o 77 le compré una película a los archivos nacionales de un ovni de los Estados Unidos, a los archivos nacionales de 8 milímetros, ya la tengo ahí guardada, de un ovni en Colorado. Wow, pues tenemos que ver eso. Sí, yo en un momento dado tendré que digitalizarlo, porque no lo tengo digitalizado, pero si tú te metes a los archivos nacionales, es todo lo que te venden de ovnis. Ahí están las cosas que te venden. Y el FBI ya sacó The Vault también, el baúl, ¿verdad? Ya ahí hay un montón. O sea, ¿cuántos documentos oficiales no están saliendo? Cierto. Hay gente que empieza y descubre cosas. Entonces, no, ya se está dando a conocer. Y yo siento que no va a ser de un boquetón. No, claro. Lo están dando poquito a poco. Ya lo dijo, no sé si viste No Identificados el sábado pasado. El último programa, que es una serie, se llama No Identificados, donde Elizondo es el protagonista. No lo vi. Se llama, no sé si lo están dando, se llama No Identificados. Y él dice, señores, siento decirles que ya ellos están aquí. Lo dice Elizondo, ¿verdad? Entonces ya nos están dando la información. Nosotros, como tenemos el escepticismo clásico de toda una vida, pues ¿cuánto será cierto? ¿Verdad? ¿Cuánto le estarán diciendo que diga hasta dónde nos están preparando o están preparando a la gran masa? Todavía uno simplemente lo que hace es, como en alguna medida, es como una gratificación después de tantos años, porque cuando yo empecé con esto, yo estuve en grupos de oración, porque yo era loco, yo era el diablo, yo era Satanás, yo estuve en grupos de oración, y yo, pues ahora yo siento que, pues no estaba tan loco, ¿verdad? No estaba tan loco, y mucha gente de esos, inclusive amigos, que consideraron que uno estaba trastornado, estarán diciendo ahora, joder, esta gente tenía razón. Pero ¿qué era lo que había? No es que teníamos razón o no, es que estábamos un poco más informados. Eso es todo. Y las informaciones, cierto, algunas que están saliendo ahora, hay que ponerle mucha atención porque ratifican los 43 años de información que vamos teniendo ahí. Sí. ¿Verdad? Eso van ratificando. Lo mismo que se hizo con la investigación de campo, ¿verdad? Vamos a ratificar lo que dicen otros porque soy escéptico. Yo me metí a hacer regresiones porque soy escéptico. Yo quería, yo puedo leerme un libro de cualquiera de los investigadores de regresiones, pero yo soy escéptico, eso es mi naturaleza, ¿verdad? Y entonces tuve que hacer las regresiones yo, y me puse a hacer regresiones en el año 80, igual con las investigaciones de fenómenos. Entonces ya uno sí tiene esa idea macro de que no puede no ser. No puede no ser. Y bueno, ahora el asunto es, ¿cómo es? ¿Verdad? Porque sí sabemos qué es, pero ¿cómo es que es? ¿Verdad? Así ¿Son es. solo los angelicales? ¿O es como la guerra de las galaxias el asunto? ¿Verdad? Pues mira tú. Tenemos que ver, ¿verdad? No es, no es lo que idealizamos cada uno de nosotros. No nos equivoquemos. No idealicemos. Porque cada uno de nosotros viene con un formato, con un modelo, de acuerdo a lo que ha leído, de acuerdo a lo que se ha informado, y de acuerdo a la inclinación propia y natural de una cultura X.
Exacto. Pero no idealicemos. No sabemos cómo es que es. Todavía no sabemos. Hasta que tengamos prácticamente de frente a la persona, como con cualquier ser humano, pues intuiremos si este me va a pasar un puñal por la espalda o no. Cuando los tengamos aterrizados Exacto, a la luz del día. A la luz del día y veremos cómo son las actuaciones. Y de frente de todo el pueblo. Sí, ahora sí tenemos, digamos que, una idea. No vinieron antes, están viniendo ahora, que tenemos mucho mayor tecnología. Antes era más fácil hacer cualquier, digamos, brutalidad. Han hecho brutalidades psicológicas, pero sí, brutalidades físicas va a ser difícil que las veamos, claro, porque tenemos más tecnología, ¿verdad? claro. Y las psicológicas ya somos nosotros, cada uno de nosotros, los que nos toca decidir si nos afectan o no nos afectan. Si queremos que nos afecten o no nos afecten. Si queremos tomar las riendas de nosotros mismos o no. Así es. Eso tendremos que irlo viendo y esto también irlo transmitiendo a las demás personas, porque pues habrá algunas que se inclinarán y entonces se hincarán a rezarle a los dioses, ¿verdad? Y eso no lo queremos, ¿verdad? Eso no queremos. Lo que queremos es el tú a tú, no importa que tengan más tecnología, no importa, pero el tú a tú como persona. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Exactamente. Así que yo sí pienso que viene un gota a gota, no sabemos exactamente cómo, yo creo que están por diferentes caminos, pondrán a algunas personas a dar información y hacerse que son parte de nosotros y siguen siendo ellos para ir a monitorear a los grupos como lo han hecho toda la vida, que se han metido en todos los grupos para saber hasta dónde llegaban con la información. Exacto. Haciéndose pasar por un miembro más de un grupo X, ¿verdad? Así es, así es. Tenemos que ser cautos. Pues genial, Ricardo. Es fantástico, ha sido fantástico y creo que tienes muchos más, me refiero a investigaciones, a casos. Sí, hay algunos casos interesantes ahí. Por ejemplo, mencioné el de las radiopatrullas, que fue casos buenos, pero también hubieron oleadas. Y después, en un momento dado, podemos hablar de esas oleadas, cuántas personas, ¿verdad? Y muchos testigos, o sea, número de avistamientos, número de testigos. En el 79 y en el 79 se registró una buena oleada. Así que de eso en el futuro podremos hablar. Y hablaremos también de otros temas que te pueden interesar. Tengo un caso de regresiones precisamente, nada más lo dejo ahí, precisamente de una persona que afirma haber estado en Roswell en el momento en que estuvieron eran 3 naves las que estuvieron ahí, y lo que pasó con las primeras 8 personas que llegaron, y que era parte del team de esos 8 personas, y una persona un joven, que supuestamente por una razón vino aquí para que le hiciera una regresión para resolver algo, y apareció en un momento dado, quítemelo, y estaba a bordo de la nave de Roswell, de una de las naves de Roswell que estaba arriba, vigilando lo que estaba pasando abajo, y que se los habían subido todos. Y después, esa es una historia muy bonita que sale de un costarricense, una persona sencilla, muy joven, que estaba estudiando psicología, y que pues vino acá y él, la motivación era por otra cosa totalmente diferente, pero en un momento dado saltó de esa experiencia, y entonces nos metimos en la experiencia, y yo tengo entonces mi versión, una versión de una regresión de cómo fue la aproximación de los extraterrestres con unas naves estrelladas a propósito para que los gobiernos en diferentes partes las tomaran para hacer ingeniería. Pues nos lo vas a contar en otra ocasión. Claro que sí. Muy bien. Ok, pues
Te paso ahora entonces el email. Sí, yo lo pongo, todo lo añado aquí en la descripción. Okay. Pues Ricardo, miles de gracias. Muy bien. Estamos aquí para servirte en Costa Rica. Ok. Y por cierto, conseguí entregar tus saludos a Enrique de Vicente. Muy bien. Porque lo vi finalmente en el Congreso y también te saluda. Entonces, también de su parte te paso sus saludos. Una de las zonas más brillantes de España, es una biblioteca ambulante y un Pico del Oro exitosísimo, ¿verdad? Eso tiene un verbo buenísimo, claro, nítido, fantástico. Sí, muy bien. Ok, pues gracias por venir y nos vemos pronto. Claro. También gracias a los demás, a los que nos ven, y también en una próxima sesión pues nos veremos. Un fuerte abrazo a todos. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.